eh, una de las cosas que a mí, en lo personal, también me entusiasma mucho es hablar de literatura. Hemos visto perspectivas diversas, hemos visto artes visuales, hemos visto sociología, hemos visto teoría cultural, y hoy es un día muy interesante porque vamos a hablar de, entiendo, de literatura, poesía, inteligencia artificial. Entonces, voy a presentar un poquito a Michael, hablar un poquito de su trayectoria. Michael Hurtado es matemático, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, tecnólogo, artista de nuevos medios y poeta. Cursó una maestría en matemática aplicada en la Pontificia Universidad Católica del Perú y un diplomado en fabricación digital en el Center for Bits y Átomos del MIT. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es fundador y director de MasMedUlab, un laboratorio dedicado a la experimentación entre poesía y nuevos medios, y trabaja también como conferencista y consultor de inteligencia artificial. Hurtado es becario del programa FabLearn de la Universidad de Columbia, miembro de Electronic Literature Organization y de la red internacional FabLab, cofundador de Lima Makers y editor del segundo volumen de la antología Lit Elat. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente. En 2014 recibió el premio Vida 16 de la Fundación Telefónica de España por su contribución a los proyectos de vida artificial, y en el 2020 fue galardoneado con el Hub Musical Chile por una propuesta de arte inmersivo. Ha dictado conferencias en Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, Sudáfrica e Italia, enfocadas en el potencial creativo y crítico de la inteligencia artificial. Michael es, además de investigador y pensador en temas de IA, es también artista, poeta. Yo personalmente he trabajado varias de sus obras en mi tesis doctoral. Tenía muchas ganas de compartir un espacio con él. Hoy día trae una ponencia titulada Contra el secreto profesional hacia una literatura informada por la inteligencia artificial. Entonces, no voy a restarle más tiempo y vamos a dejar que Michael tome la palabra. Adelante, Michael, muy bienvenido. Muchas gracias, Joverson. Bueno, gracias por la invitación para poder compartir un poco sobre el trabajo que vengo realizando ya desde hace algunos años. Así que mi charla de hoy se titula Contra el secreto profesional, y seguramente si ustedes hacen una búsqueda rápida van a encontrar que este fue el título de un artículo de César Vallejo, un artículo que fue publicado en la revista Variedades de la ciudad de Lima. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver César Vallejo con una ponencia sobre la literatura y la inteligencia artificial? Seguramente se preguntarán. Bien. Resulta que Vallejo, luego de publicar Trilce, en 1926, junto a su amigo español Juan Larrea, publica 2 números de la revista Favorables París Poema. Él edita junto a su amigo Juan Larrea, y en esta revista podemos encontrar el siguiente texto de César Vallejo, que es un texto en el cual él es muy crítico con lo que se considera como la nueva poesía, ¿no? Es decir, la nueva poesía latinoamericana, para ser más exacto, que es una poesía que toma elementos, toma palabras, por ejemplo, que tienen un origen maquínico, ¿no? Que están vinculados, digamos, a la modernidad. Bueno, rápidamente, este texto dice lo siguiente, ¿no? Poesía nueva ha dado en llamarse a los versos cuyo léxico está formado de las palabras cinema, motor, caballos de fuerza, avión, radio, jazz band, telegrafía sin hilos, y en general de todas las voces de las ciencias e industrias contemporáneas. No importa que el léxico corresponda o no a una sensibilidad auténticamente nueva, lo importante son las palabras. Aquí Vallejo es crítico porque, claro, todas estas obras que corresponden a la vanguardia latinoamericana comienzan a emplear este tipo de términos. Pero no hay que olvidar, dice Vallejo, que esto no es poesía nueva ni antigua, ni nada. Los materiales artísticos que ofrece la vida moderna han de ser asimilados por el espíritu y convertidos en sensibilidad. El telégrafo sin hilos, por ejemplo, está destinado, más que a hacernos decir telégrafo sin hilos, a despertar nuevos temples nerviosos, profundas perspicacias sentimentales, amplificando videncias y comprensiones, densificando el amor, etcétera, y continúa. Es decir, Vallejo llama, no simplemente a emplear estas palabras, sino a resentir, ¿no? lo que estos nuevos aparatos están haciéndonos. Es decir, creando una nueva sensibilidad.
nos está llamando a ser conscientes, ¿no? Eso es lo que hacía Vallejo, pues, durante los años 20, ¿no? Del siglo pasado. Eso es lo que buscaba, eso es lo que le interesaba a él, que esta nueva poesía no sea simplemente una poesía que emplea los elementos de manera superficial, sino que sea totalmente consciente de lo que ocurre, de lo que está pasando. ¿Por qué es que he titulado, digamos, esta charla de esta manera, no? Tiene que ver con eso, porque siento que hay mucho, digamos, en este momento se ha puesto de moda el uso de la inteligencia artificial, ya sea para generar imágenes, texto, etcétera. Y siento que no hay una verdadera reflexión, ¿no? Por suerte existen espacios como este, que permiten que artistas, tecnólogos y también teóricos nos sentemos a conversar, a dialogar. Solo para ejemplificar a qué tipo de obra se refería Vallejo, ¿no? Si bien esta es una obra posterior, Maples Arce, en Poemas Interdictos, tiene una obra que se llama TSH. TSH significa telegrafía sin hilos. Él justamente se refería a esto, ¿no? A ir en contra de este tipo de obras. Aunque hay que hacer una salvedad aquí, esta obra fue la primera que se reprodujo de manera radiofónica. Ok, ahora sí. Entonces, ¿por qué la literatura es importante, ¿no? En todo este asunto de la inteligencia artificial, de su desarrollo. Bueno, la literatura predijo la aparición de sistemas o de entes eh, que funcionaban a través de la electricidad. Es decir, llevamos más de 200 años esperando un momento como el actual. O sea, aquí en referencia a la obra de Mary Shelley. Pero este desarrollo eh, no, o mejor dicho, es importante entender que este desarrollo se debe en gran medida al desarrollo de la ciencia de los materiales y la supercomputación. Aquí hay dos imágenes. La de la izquierda es de un procesador IBM de los años 50. Fíjense, era una caja enorme. Y la de la derecha es una computadora que cabe en el borde de una moneda. La computadora de la derecha es 1 millón de veces más potente que la de la izquierda. Este desarrollo que ha tenido la inteligencia artificial se debe en gran medida, ¿no?, en los últimos años al desarrollo de capacidad de procesamiento, de capacidad de cómputo. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, que en pocos años, en 4 años, desde la aparición de este modelo que se llama GAN, redes neuronales adversarias generativas, podemos ver cómo en el 2014 las imágenes que permitía generar eran pues en blanco y negro, medias borrosas, y sin embargo en el 2018 ya son imágenes que parecen fotografías. A partir del 2022 aparecen estos sistemas de generación de imágenes mediante texto. También es importante mencionar aquí que todos estos modelos se han venido desarrollando en paralelo. Los modelos grandes de lenguaje, por ejemplo, el que utiliza ChatGPT, que se llama GPT, se originó en el 2018, pero tiene sus antecedentes. Sí. Uno de estos antecedentes es Liza, por ejemplo, que era un asistente psicológico. Bien. ¿Cómo son estos modelos, por ejemplo, que permiten transformar texto en imagen, en video, en texto también, en sonido, en 3D, etcétera, en distintos tipos de objetos digitales? Lo que han conseguido estos modelos es colocar de nuevo el texto en el centro, es decir, son sistemas textocéntricos. De alguna manera, pues esto ha servido para que aquellos especialistas que se especializaban o que profundizaban sobre la imagen, ahora tengan que profundizar
en la construcción de textos, de instrucciones, de prompts que les permitan a ellos generar estos objetos visuales. Ok, bueno. En paralelo tenemos pues también implicancias éticas y también implicancias grandes que va a traer esta tecnología a nuestra sociedad, ¿no? Recuerdo que hace varios años muchos medios hicieron eco de esta web en la cual tú podías ingresar, por ejemplo, tu trabajo y ver con qué porcentaje, o sí, con qué probabilidad, perdón, ibas a ser reemplazado, ¿no? Por uno de estos modelos de inteligencia artificial. Pero lo que yo he venido a comentarles hoy son algunas ideas acerca de la inteligencia artificial, sobre lo que considero que es un nuevo campo, digamos, dentro de la literatura expandida, que es un campo que yo denomino como como literatura informada por la inteligencia artificial. Basándome en este mismo concepto que existe sobre la filosofía informada por la ciencia, ¿no? Eh, que no intenta, digamos, negar a la filosofía que existe, sino que más bien plantea una ruta o una dirección distinta, ¿no? En la misma forma, eh, a mí me interesa que la literatura informada por la inteligencia artificial plantee una ruta diferente, ¿no? A la literatura que todos conocemos. Ok. Entonces, bueno, voy a leer un texto y luego voy a continuar al final con algunos ejemplos y un par de ideas, digamos, acerca de cuáles son estos conceptos que forman parte, digamos, de la literatura informada por la inteligencia artificial, que voy a abreviar como literatura informada por la IA, ¿ok? La irrupción de la inteligencia artificial en la creación literaria ha suscitado debates profundos que oscilan entre la fascinación y la inquietud. Este fenómeno remite a la clásica dicotomía planteada por Humberto Eco entre apocalípticos e integrados. Mientras los primeros denuncian la pérdida de autonomía creativa y la dilución del espíritu humano, los segundos celebran la expansión de las capacidades cognitivas y la apertura de nuevas posibilidades expresivas. Sin embargo, como advierte Bernard Stiegler, esta polaridad es insuficiente. La pregunta no es si la tecnología empobrece o enriquece la experiencia humana, sino cómo cada avance técnico, desde la tablilla cuneiforme hasta el algoritmo generativo, transforma nuestras formas de memoria, sensibilidad y comunidad. Entonces, en esta presentación, yo propongo una mirada crítica a la literatura generada por la inteligencia artificial, entendida como una literatura informada por la inteligencia artificial, por la IA, una, entendiéndola como una práctica literaria expandida que asume conscientemente la interdependencia entre humanos, máquinas, datos, materialidades y afectos. A diferencia de enfoques que celebran ciegamente la ciencia maquínica o que temen la supuesta pérdida de lo humano, la literatura informada por la IA implica un reconocimiento de las condiciones técnicas, materiales y políticas que configuran la creación textual. No se trata solo de considerar a la IA como un medio que altera la percepción, la sensibilidad y la estética, sino también de pensarla como una herramienta que expande los modos de creación y análisis, traducir entre lenguajes y medios, reescribir obras mediante transcreaciones, explorar ritmos transmodales y trabajar desde las restricciones. Y aquí viene la razón por la cual titulé pues a esta charla contra el secreto profesional como Vallejo, porque Vallejo se opone, digamos, a esta manera de ver la literatura, en el caso de la vanguardia latinoamericana, como una literatura que apela a fórmulas, ¿no? A- Como una literatura que solamente se detiene en lo estético y no en la parte o la dimensión política, que creo que es una de las más importantes, al menos cuando a uno se refiere a creaciones hechas con inteligencia artificial. Entonces, yo intento tomar esta noción de Vallejo, ¿no?
digamos, de ir contra esta generación de artistas o de escritores, y más bien tratar de repensar o cómo es esto, o sea, de pensar en primero en una tipología para este tipo de obras y también de agregarle o añadirle a través de esta tipología ya la idea de que las obras que están siendo generadas mediante inteligencia artificial, pues, se encuentran sujetas, ¿no? Deberían encontrarse sujetas a una crítica, ¿no? Importante, y también a una autocrítica. Ok. Bien. Entonces, la escritura, ¿no? La historia de la escritura es la historia de la externalización de la mente humana. Bernard Stiegler sostiene que la escritura es la primera técnica de retención terciaria, un gesto de exteriorización de saberes, experiencias y memorias que permite almacenar conocimiento fuera del cuerpo, extendiendo la memoria individual hacia una memoria técnica y colectiva, desde las tablillas cuneiformes hasta los libros digitales. La literatura ha configurado una cultura como una red de memorias técnicas que exceden al individuo. Cada nueva tecnología de escritura, el alfabeto, la imprenta, el procesador de textos, y hoy los modelos generativos de lenguaje, no son solo un medio para fijar palabras, sino un sistema que modula nuestras formas de percepción, nuestra sensibilidad y nuestra relación con el tiempo. Nicholas Carr, en Superficiales, advierte que las tecnologías digitales tienden a promover una lectura superficial, fragmentaria y apresurada, debilitando nuestra capacidad de concentración profunda. Aunque Carr no aborda directamente la inteligencia artificial, su diagnóstico sobre la ecología de la atención puede aplicarse a la literatura generada por inteligencia artificial, por IA. La producción masiva y automatizada de textos favorece el consumo veloz, optimizado para el clic y potencialmente anestesia la capacidad de lectura reflexiva. En este libro, él cuenta una anécdota de Nietzsche, que creo que es ilustrativa, es bastante ilustrativa. Al cambiar la pluma por la máquina de escribir debido a problemas de visión, su amigo Koselleck notó que su prosa se había vuelto más estricta y más telegráfica, como si la rigidez de la máquina se hubiera infiltrado en el estilo. Nietzsche reconoció: tenéis razón, nuestros útiles de escritura participan en la formación de nuestros pensamientos. Esta idea, que la herramienta moldea la mente, se radicaliza en la literatura generada por inteligencia artificial. No se trata solo de una extensión técnica, sino de un sistema complejo que opera mediante modelos estadísticos y correlaciones, creando un lenguaje cuyo sentido no es plenamente comprensible, ni siquiera para sus diseñadores. Obras como Fármaco AI de Allado y McDowell del 2020 ilustran esta hibridación. El libro es fruto de un diálogo entre la autora y GPT-3, donde el modelo no es solo herramienta, sino también interlocutor, coautor e incluso generador de sentido autónomo. Trabajar con modelos como GPT-3 implica enfrentarse a una caja negra. ¿Por qué elige ciertas palabras y no otras? ¿Qué patrones, sesgos o correlaciones guían su producción? Investigaciones recientes sobre interpretabilidad algorítmica, como las de Anthropic, que es la empresa que está detrás de Claude, han intentado desentrañar estos mecanismos, identificando circuitos internos que permiten a los modelos planificar palabras con anticipación. Sin embargo, la opacidad persiste. Las redes neuronales profundas, con sus millones de parámetros, producen un campo de predicción estadística que sigue siendo en gran parte ininteligible. Este carácter opaco de la IA nos confronta con una paradoja. La externalización técnica permite nuevas formas de creación, pero también disuelve la autoría en una nube de correlaciones. La IA, al mismo tiempo que amplía el horizonte de lo posible, cuestiona nuestra capacidad de comprender y controlar el sentido. ¿Estamos ante una herramienta de ampliación creativa o ante una máquina que reproduce patrones inerciales y sesgos invisibles? Esta tensión conduce a considerar la IA no solo como herramienta, sino como medio, un dispositivo que transforma las condiciones mismas de percepción, tal como McLuhan advirtió en su célebre axioma: el medio es el mensaje.
Esta transformación perceptual nos lleva a considerar no solo el contenido del texto, sino también su forma material, su interfaz, su ritmo, su textura, su vibración. Este será el eje, ¿no?, de lo que voy a comentar a continuación. La IA como prótesis sensorial. Si la reflexión de Stiller sobre la escritura como tecnología de externalización cognitiva revela cómo los soportes técnicos transforman la memoria y el pensamiento, McLuhan radicaliza esta visión al afirmar que el medio es el mensaje. Para McLuhan, cada tecnología de comunicación no es un simple canal, sino una prótesis sensorial que reorganiza la percepción, modela la experiencia y reconfigura las relaciones sociales. La escritura, la imprenta, la radio, la televisión, ¿no?, transforman las condiciones de la sensibilidad. Definen lo que puede ser visto, sentido, pensado. La inteligencia artificial como medio emergente prolonga esta genealogía. Es más que una herramienta, es una extensión sensorial que opera en el plano de la memoria, la asociación y la predicción, afectando la manera en que experimentamos el mundo y producimos sentido. Eric Sadan aporta una advertencia crucial a esta lectura. La racionalidad algorítmica no es un mero suplemento, sino un filtro ontológico que define lo visible, lo pensable, lo imaginable. La IA no solo amplifica nuestras capacidades, también limita lo que selecciona, también excluye lo que predice, también encierra en patrones de probabilidad. Esta ambivalencia, la ampliación y la amputación es inherente a toda prótesis sensorial. Como señala Sadan, la inteligencia artificial es una razón instrumental que silencia la singularidad y promueve una visión estadística del mundo. En este sentido, la guía nos permite ver más, pero también nos enseña a ver de una manera específica, modelada por los datos, los algoritmos y las lógicas de optimización. Esta paradoja es central en la literatura informada por la IA, donde cada texto es al mismo tiempo una apertura a nuevas formas de percepción y una normalización de patrones preexistentes. Estas tensiones se hacen visibles en obras literarias generadas por IA que exploran los límites de la percepción humana. Por ejemplo, One Road, de Goodwin, del 2018. Es un libro producido en tiempo real durante un viaje en carretera por Estados Unidos, donde una red neuronal combina datos de sensores, geolocalización, conversaciones y señales ambientales para generar una narrativa. El resultado es una escritura donde la IA no es un simple procesador de texto, sino un narrador no humano, un ojo, un oído, una mente sin conciencia que traduce estímulos del entorno en lenguaje. El estilo es abrupto, fragmentario, a veces poético, a veces anodino, pero siempre marcado por una sensibilidad maquínica que difiere de la narrativa humana convencional. Obras como esta, existe otra también, por ejemplo, La Conversación Infinita, que solo la conocen, que es un proyecto donde dos voces artificiales de Deleuze y Herzog dialogan interminablemente sobre filosofía, cine y arte. Bueno, estas obras plantean preguntas cruciales. ¿Qué significa leer un texto producido por una mente no humana? ¿Cómo se transforma nuestra sensibilidad cuando la escritura ya no es una extensión del cuerpo individual, sino una interfaz estadística que combina flujos de datos, correlaciones y predicciones? ¿Puede la literatura generada por IA ofrecernos una nueva forma de mirar o nos encierra en una repetición de lo previsible? McLuhan nos recuerda que toda tecnología reconfigura las condiciones de la experiencia. La IA no es solo una herramienta de aceleración productiva, sino un medio que modula la percepción, reorganiza la atención y redefine la estética. La IA no solo permite escribir más rápido, enseña a ver de manera diferente, a sentir de otra forma, a imaginar desde una sintaxis que no es completamente nuestra. Sin embargo, esta expansión sensorial no es unívoca, como advierte Sadan. Toda extensión es también una amputación. Bueno, esta como farmacón, remedio, pero también es un veneno. Lo que la IA permite también lo silencia. La velocidad reemplaza la pausa. La correlación sustituye la intuición. La probabilidad aplasta la singularidad. Este doble filo de la prótesis tecnológica nos lleva a la pregunta sobre las consecuencias afectivas de la mediación algorítmica. ¿Cómo impacta la producción literaria generada por IA en nuestra capacidad de sentir, de conectar, de imaginar colectivamente?
Nos enfrenta con una apertura a lo desconocido o nos encierra a una repetición de lo previsible. Estas, estas cuestiones entonces nos conducen a la siguiente parte. Si McLuhan nos alerta sobre la transformación perceptual inducida por los medios, Franco Bifo Berardi profundiza en las consecuencias subjetivas de esta reconfiguración, señalando que habitamos una era de mutación afectiva. Según Berardi, la saturación informativa, la hiperconexión y la aceleración de los flujos de datos generan un efecto paradójico. Cuanto más intensos y numerosos son los estímulos, más se anestesia la capacidad de sentir, imaginar y conectar emocionalmente. Esta anestesia no es solo una fatiga mental, sino una transformación estructural de la sensibilidad. Los afectos se ven comprimidos, acelerados o incluso desactivados, y la experiencia subjetiva se diluye en una economía de atenciones fragmentadas, discontinuas y desiguales. La literatura generada por IA se inscribe en este contexto de mutación afectiva, al producir textos diseñados para el consumo rápido, fragmentarios, veloces, optimizados para captar atención, corre el riesgo de acentuar la lógica de la economía de la distracción. La pregunta es inquietante. ¿Puede la literatura informada por IA sostener un espacio para la pausa, la contemplación, el asombro, o está irremediablemente atrapada en una dinámica de satisfacción instantánea y consumo superficial? Por ejemplo, obras como Sunspring, de Sharp, del 2016, un cortometraje cuyo guión fue generado íntegramente por una red neuronal recurrente, revelan este doble filo. El texto de Sunspring es caótico, los personajes intercambian frases absurdas, las escenas se deshacen en diálogos erráticos, las emociones surgen y desaparecen sin coherencia. El guión es desconcertante y poético a la vez. Estoy dentro de una cosa y eso es algo extraño, dice un personaje, mientras otro responde, no puedes estar aquí porque estás en mi sangre. Estas frases, que parecen errores, son también ventanas a asociaciones no humanas, a una lógica de combinaciones estadísticas que desborda el sentido tradicional. La pregunta es inevitable. ¿Es este sinsentido un fracaso o una oportunidad estética? Aquí es donde la propuesta de Kentin Miyazu, del 2008, sobre la contingencia radical ofrece una vía fecunda. Miyazu rechaza el correlacionismo, la idea de que solo podemos conocer el mundo en relación a nuestra mente, y plantea un universo donde lo posible desborda lo pensable, donde la inestabilidad y lo inesperado son principios ontológicos. En este marco, la IA, al operar mediante correlaciones estadísticas sobre cor- eh, corpo- eh, sobre corpus masivos, puede generar patrones lingüísticos, sintácticos y narrativos ajenos a la imaginación humana tradicional. Lo que para un lector es un error, un sinsentido, una asociación ilógica, es para la máquina una expresión estadísticamente plausible. La contingencia algorítmica introduce una alteridad radical, una suerte de pensamiento no humano que desestabiliza las estructuras habituales de sentido. Esta idea se ve en proyectos como One Road, como comenté hace un rato, ¿no? Donde la narrativa generada por IA no sigue un argumento lineal, sino fluye como un río de datos, fragmentos meteorológicos, coordenadas GPS, sonidos ambientales, retazos de conversaciones, etc. El texto es un torrente de percepciones captadas por sensores, traducidas al lenguaje por una red neuronal. La lectura es incómoda, a veces incoherente, pero también fascinante. Nos confronta con una sensibilidad otra. Esta paradoja, la IA como fuente de como apertura a lo inesperado, nos coloca ante preguntas fundamentales. ¿Podemos encontrar en la producción automática un espacio para la creación estética o estamos condenados a reproducir las lógicas del mercado y la velocidad? ¿Es posible resistir a la anestesia afectiva incesante de textos sin profundidad? ¿Qué lugar queda para la emoción, la pausa y la perplejidad en una literatura que emerge de combinaciones estadísticas y no de una intencionalidad humana? Estas preguntas nos impulsan a mirar más allá del texto hacia su materialidad sensible, la forma de las palabras, su vibración en la pantalla, su transformación en la interfaz. La contingencia no es solo temática o narrativa, es también formal, tipográfica, sensorial. Así nos acercamos a esta siguiente parte.
en la que voy a hablar sobre la tipografía, el diseño, la plasticidad del texto. La contingencia algorítmica no solo desestabiliza las formas narrativas, sino que también transforma la materialidad del lenguaje, su forma, su ritmo, su vibración en la interfaz. Esta transformación encuentra un marco conceptual fecundo en la propuesta de Rosalind Krauss sobre el campo expandido, un espacio topológico de tensiones, desplazamientos y entrecruzamientos donde las categorías tradicionales se disuelven. Así como Krauss redefinió la escultura más allá de sus límites formales, podemos pensar la literatura informada por IA como una práctica expandida que atraviesa texto, diseño, datos, interfaces y afectos. La plasticidad del texto, su capacidad para mutar, adaptarse, responder a estímulos externos, es una de las transformaciones más radicales que introduce la escritura algorítmica. Mientras la imprenta fijó el texto en una forma estable y reproducible, la literatura digital lo devuelve a un estado de flujo continuo, donde las palabras no son objetos inmutables, sino entidades dinámicas, sensibles al contexto y a las interacciones del lector. Catherine Hales subraya que la literatura electrónica no es solo un código semántico, sino una materialidad performativa. Leer un texto digital implica un conjunto de gestos, miradas, clics, desplazamientos que transforman la experiencia de lectura. El texto no es una extracción inmaterial, es interfaz, vibración lumínica, tiempo de carga, latencia, respuesta áptica. Un ejemplo paradigmático de esta plasticidad radical es Typeface.ai, un proyecto del 2021, que es un proyecto experimental donde la tipografía no es un conjunto de caracteres fijos, sino una entidad generativa que responde a variables externas, luz ambiental, temperatura, ritmo cardíaco o incluso estados emocionales detectados mediante sensores. En este sistema, la forma misma de la letra, su grosor, curvatura, velocidad, trazo, se adapta al entorno y al lector, creando una experiencia donde el acto de leer es también una interacción física, afectiva y contextual. ¿Qué significa leer un poema cuya tipografía palpita al ritmo de tu respiración? ¿O un ensayo donde las palabras se disuelven lentamente si detectan distracción en tu mirada? ¿Qué tipo de sensibilidad literaria emerge de un entorno donde el texto no es solo significado, sino también movimiento, fluctuación, plasticidad? Este desplazamiento no es solo estético, sino también ético. ¿Quién diseña los algoritmos que modulan estas transformaciones? ¿Qué supuestos culturales, qué sesgos, qué lógicas de poder se inscriben en los sistemas generativos que determinan la forma de las palabras, el ritmo de los textos, las pausas y las intensidades? La plasticidad del texto no es neutral, es un campo de decisiones, una cartografía de opciones que moldea la experiencia lectora de manera sutil pero profunda. Ok. Y a partir de aquí quiero hablar de un concepto que me parece importante, que quiero desarrollar. El 2021 Leonardo Flores introdujo la figura del escritor cyborg. No un creador aislado, sino un operador de sistemas, un modulador de flujos, un lector de datos que colabora con máquinas para producir sentido. Pero este concepto de escritor cyborg se encuadra, digamos, en un concepto mayor, que es el concepto de inteligencia ampliada, amplificada, de William Ross Ashby, que aparece en su libro del 56, An Introduction to Cybernetics. Todo el mundo conoce a Marvin Minsky como uno de los teóricos de la inteligencia artificial, pero obvia, ¿no? Porque, bueno, no se le conoce mucho, pero obvian a este otro precursor, que fue Joseph Licklider. Joseph Licklider tiene un trabajo en el que habla de la simbiosis hombre-computadora, ¿no? Que es de 1960, justamente en esta misma dirección de William Ross Ashby. Pero para dar algunos antecedentes más, antes de hablar del escritor cyborg, quiero hablar sobre el duelo del hombre contra la máquina de 1997. Todos seguramente conocen esta historia entre Garry Kasparov y Deep Blue, ¿no? Una computadora hecha por IBM para jugar específicamente el ajedrez. En ese momento, Garry Kasparov era el jugador, el mejor jugador de todos los tiempos, ¿no? De ajedrez. Todo el mundo conoce esta historia, que la máquina derrota, digamos, que el algoritmo derrota a Gary.
Lo que desconocen es lo que ocurrió al año siguiente. Gary se interesa, digamos, en estos modelos y comienza, digamos, a probar estos modelos. Y se enfrenta a otro jugador en el 98, al año siguiente. Ese jugador era Topalov. Y Gary, en condiciones normales, digamos, es decir, hombre contra hombre, lo derrotaba sin problemas. Entonces aquí pueden ver el marcador, 4-0. Pero si aprecian esta imagen, aquí cada uno tiene una computadora al lado, ¿no? Cada uno estaba siendo apoyado por un sistema de juego, ¿no? Un asistente creado con inteligencia artificial para jugar ajedrez. Entonces, aquí viene lo interesante de este asunto, porque Kasparov antes vencía a Topalov por 4-0, pero ¿qué ocurría si es que ambos estaban siendo acompañados por una inteligencia artificial? El resultado quedaba empatado. Y esto llevó a Kasparov a reflexionar, ¿no? Siendo él el mayor jugador, se supone que al ser apoyado por una inteligencia artificial debería, pues, ganar sin problemas, ¿no? A su contrincante. Pero, ¿no? Vieron que acá empataron. El uso de las computadoras pareció anular los cálculos y estrategias de anticipación con los que Kasparov intentaba adelantarse sobre su oponente. Entonces, él reflexiona al respecto, ¿no? Al igual que con los equipos humanos, el poder de trabajar con la IA proviene de cómo la persona y la computadora se complementan mutuamente. Los mejores jugadores asociados con la IA no necesariamente producen los mejores resultados. Esa es la conclusión a la que llegó justamente Garry Kasparov. Es decir, no bastaba simplemente con juntar al mejor jugador y la computadora o una supercomputadora especializada en ese juego, sino lo importante era cómo establecían estas relaciones, ¿no? Se establecían estas relaciones humano-máquina. Este concepto dio lugar a un concepto que se conoce como inteligencia aumentada, ampliada. Y creo yo que es el concepto que está detrás de lo que se conoce como escritor cyborg, que acuñaría Leonardo Flores en el 2021. Paralelamente, a fines del 2020, por ejemplo, en el 2021 también, Jorge Carrión está trabajando, que es un escritor español, está trabajando con inteligencia artificial, para ser más específico, con el modelo GPT-2 y GPT-3, para crear una versión suya, una versión digital, un Jorge Carrión digital, que escriba como él, ¿no? Que genere textos. Lo alimenta con todas las lecturas que él ha leído y con las que le gustaría leer, y también con textos que él escribió. Y lo que obtiene es una cosa totalmente distinta, ¿no? Pero que le lleva a reflexionar sobre el nuevo concepto de escritor. Él dice, ¿no? Es un giro histórico. Hasta ahora las máquinas han trabajado para nosotros. En estos años nosotros nos estamos convirtiendo en sus asistentes, sus correctores o sus generadores de ideas. En el campo de la escritura, además de la traducción automática, tenemos el caso de Word y GPT-3. Si durante años nos hemos acostumbrado al corrector del procesador de textos, ahora somos los correctores y editores de los textos creados por el programa de OpenAI. Entonces, él distingue entre un modelo clásico de escritor, es decir, ¿no? Estas tres etapas, una preescritura, donde uno hace la investigación, hay una ayuda de ideas, estructura, ¿no? Toma notas. Una siguiente etapa que es la escritura, donde uno redacta, ¿no? Reescribe el texto, trabaja con el lenguaje, crea diálogos, etc. Y una tercera etapa, llamada posescritura, donde uno corrige, edita, verifica, ¿no? O hace un collage con estos textos. Pero él dice que esta estructura cambia cuando uno agrega a la ecuación un modelo, ¿no? De lenguaje o modelo de inteligencia artificial. La preescritura se convierte en el entrenamiento, en la conceptualización, en el afinamiento. La escritura en el prompt, en el diseño del prompt, en la instrucción, en el comando, en la pregunta, en la generación de textos, en las versiones.
y la posescritura en la corrección, edición, verificación y collage. Es decir, él ve al escritor, bajo este nuevo modelo de escritor, un escritor se convierte en un editor. Y ahora sí quiero hablar sobre este concepto de escritor cyborg de Leonardo Flores. Leonardo Flores fue presidente de IELO, el Electronic Literature Organization, y en el 2021 acuñó este concepto de escritor cyborg, porque pues, se dio cuenta que quienes estábamos investigando este fenómeno de la literatura electrónica, quizás éramos los más aptos para entender qué estaba ocurriendo con estos modelos de generación textual. Entonces, ¿qué es un cyborg? Bueno, si nos ceñimos acá al concepto de cyborg que emplea Donna Haraway en su manifiesto cyborg, un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de la realidad social, así como una criatura de la ficción. Para el escritor las máquinas no son ajenas. El escritor siempre ha estado empleando máquinas. Aquí a la izquierda tenemos la imprenta Minerva, que fue la imprenta que empleó José Carlos Mariátegui para publicar a Mauta, la revista Mauta. A la derecha tenemos una máquina de escribir, la máquina de escribir Underwood. Hay un verso de Carlos Oquendo de Amat, poeta peruano, que escribió Los 5 metros de poemas, que dice: todos los poetas provienen de la U de la Underwood. Y esta es una computadora IBM, ¿no? 1620. Esta es la primera computadora que llegó al Perú, por ejemplo. Y pueden ver que todavía mantiene, que mantiene ciertos elementos, ¿no? De la máquina de escribir. Hay una máquina ahí, que es una máquina de escribir, pero también tienes unos circuitos, ahí tienes una interfaz. Ok. Otra cosa que quería mencionar es cómo los escritores resienten, digamos, la aparición de las máquinas, la aparición o el desarrollo de la tecnología electrónica, ¿no? Y eléctrica y electrónica. En este caso, este es un poema de Luis Quintanilla, que firmaba como Quintanilla, de 1924, que se titula Iu, 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 ¿no? Si leen este texto, este poema, van a ver que es como una suerte de noticias narradas para la radio, ¿no? Últimos suspiros de marranos degollados en Chicago, Illinois. Estruendo de las caídas del Niágara en la frontera de Canadá. Chrysler, D'Annunzio, France, etc. Y los jazz bands de Virginia y Tennessee, etc. Y al final utiliza el iu, 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 como cuando uno va, pues, va buscando el dial, ¿no? En la radio, estos sonidos, estos ruidos. Hay una reconstrucción radiofónica de Miguel Molina, que la pueden encontrar también en internet, de 1960. No la voy a pasar ahorita porque no quiero demorarme tanto, pero la pueden encontrar en internet. Con respecto al escritor cyborg, Leonardo plantea dos categorías, ¿no? Yo planteo dos categorías, pero desde el grado de participación y el tiempo de generación, Leonardo plantea dos desde el uso de la computadora y el otro sería los chatbots, ¿no? El grado de participación puede ser autónomo, puede ser asistido o colaborativo, ¿no? O sea, me refiero a esta interrelación entre el hombre y la máquina, ¿no? Para el trabajo textual. Y el tiempo de generación puede ser en tiempo real, puede ser diferido o precargado. Ok. Antes de irme a algunos ejemplos, quiero continuar. Entonces, les mencioné tanto la idea de escritor cyborg de Leonardo Flores y también esta nueva concepción del escritor-editor que plantea Jorge Carrión, ¿no? La plasticidad
Sin embargo, la plasticidad radical del texto plantea un desafío material ineludible. El texto vibrante es también voltaje, carbono, minería, infraestructura. La letra que cambia de forma en tiempo real es también procesamiento, cómputo, gasto energético. La palabra flotante es también un servidor que arde, un cable que transporta electricidad, un chip de silicio que calienta. Como señala Jussi Parika, toda tecnología digital es también una capa geológica, un estrato de cobalto, litio, plástico, tierra perforada, residuos. La poesía digital no es solo lenguaje, es materia condensada en signos, es carbono que circula, es calor disipado, es historia de explotación. Hay que decirlo, es historia de explotación también, ¿no? Hay una magnífica cartografía hecha por el taller Estampa, taller con el cual trabajó Jorge Carrión, que muestra eh, eh, esta historia material, digamos, o esta explotación de los recursos de la inteligencia artificial generativa. Esta reflexión nos conduce a una transición fundamental. La crítica estética de la literatura generativa debe ir acompañada de una crítica de su dimensión material. No podemos pensar en la belleza del texto sin atender a la infraestructura energética, a las huellas ecológicas, a los sistemas de extracción y desecho que hacen posible la existencia misma del poema digital. Este es el puente que nos lleva entonces a la siguiente parte, en la cual yo voy a hablar del archivo y también de la ecología de medios, ¿no? La ética y ecología de medios. La fascinación por las capacidades creativas de la inteligencia artificial suele eclipsar una dimensión fundamental, la materialidad invisible que sostiene sus procesos. Kate Crawford es contundente al señalar que la IA no es una tecnología etérea ni material, sino un ensamblaje de recursos físicos, energías extraídas y vidas humanas involucradas en su diseño, mantenimiento y operación. Cada modelo generativo entrena sobre gigantescas bases de datos, cuya recolección suele replicar lógicas coloniales de extracción cultural, explotación de trabajo no remunerado y captura de conocimiento sin consentimiento. La infraestructura energética que sostienen estos sistemas, granjas de servidores, centros de datos, cables submarinos, no es un telón de fondo neutro, es una red material que consume recursos finitos, produce residuos y profundiza las desigualdades globales. Jussi Parika describe esta dimensión como la geología de los medios. Cada tecnología digital es también una capa de materialidad terrestre. Un servidor no es solo un nodo abstracto en la nube, es cobalto, litio, silicio, plástico, agua, tierra perforada. El dispositivo desde el que leemos un poema generado por IA es también una acumulación de procesos extractivos, residuos electrónicos y huellas energéticas invisibilizadas por las interfaces pulidas. En este sentido, la poesía digital no es solo lenguaje, es materia condensada en signos, es carbono que circula, calor disipado, ¿no? Etcétera, ¿no? La literatura informada por IA no puede disociarse de esta dimensión material. Debe ser entendida como una práctica estética, pero también como un acto que consume recursos, activa redes de infraestructura y produce residuos. Carlos Scolari, la cultura digital es una ecología de medios, un entramado de dispositivos, prácticas, discursos y materialidades. Por ejemplo, cada poema generado por IA es al mismo tiempo un archivo semántico, un flujo de datos que atraviesa routers, servidores, satélites, cables submarinos. Es simultáneamente palabra, ¿no? Y watt, significado y voltaje, estética y carbono. Okay. El proyecto The Atlas of Anomalous AI de Plugin y Crawford ejemplifica esta mirada crítica a través de visualizaciones, diagramas y archivos curatoriales. El Atlas expone las capas ocultas de los sistemas algorítmicos, sus datasets entrenados con sesgos, sus arquitecturas opacas, sus dependencias materiales. No es un simple archivo, es una cartografía crítica de las infraestructuras de la inteligencia artificial. Un esfuerzo por desnaturalizar lo técnico, revelar las estructuras de poder, las exclusiones epistémicas, las huellas ecológicas y las relaciones de extracción que sostienen los sistemas de inteligencia artificial. Este enfoque nos obliga a preguntarnos, ¿qué implica leer un poema generado por IA? No solo acceder a un texto, sino activar una cadena de procesos físicos. Electricidad que fluye, ventiladores que enfrían, etc., ¿no?
Cada lectura es también una microtransacción energética, una activación de servidores, una huella de carbono, etc. Esta conciencia debe ser parte de una ética de la creación digital. Por ello, cualquier reflexión sobre la estética de la literatura generativa debe ir acompañada de una crítica a sus condiciones materiales de posibilidad. ¿De dónde provienen los datos? ¿Qué cuerpos, lenguajes y culturas han sido explotados o excluidos? ¿Qué huella energética deja cada acto de creación? No se trata de cancelar la creación digital, sino de ampliar la mirada. Entender que el poema no es solo texto, sino también voltaje, carbono, etc. Explotación de recursos. En última instancia, la literatura informada por IA debe situarse en el cruce entre la poética y la geopolítica, entre el arte y la ética, entre la creatividad y la sostenibilidad. Como subraya Scolari, pensar una ecología de medios es entender que todo acto de creación es también un acto de consumo. Ok, entonces esto nos lleva a una pregunta urgente, ¿no? ¿Cómo construir una práctica literaria ética en la era de la IA? ¿Cómo reconfigurar la autoría, la agencia y la responsabilidad de un ecosistema donde los límites entre humano y máquina, entre creación y proceso se han vuelto porosos? Ok, pues ahora sí, hacia una literatura informada por la IA, ¿no? Ética, creación y responsabilidad. Frente a las visiones simplistas o esenciales sobre la autoría de la literatura generada con inteligencia artificial, que la reducen a una mera cuestión de propiedad intelectual o a la nostalgia por el genio creador aislado, es urgente repensar profundamente los marcos éticos, estéticos y materiales que configuran la producción literaria contemporánea. Este replanteamiento nos lleva a proponer el concepto de literatura informada por IA, una práctica literaria crítica, transparente y situada que reconoce las interdependencias entre humanos, máquinas, datos, materialidades e infraestructuras. Una literatura informada por IA, por literatura informada por IA, entendemos una forma de escritura que asume explícitamente la presencia de los procesos algorítmicos, que expone los andamios de la generación textual, ¿no? Datasets, prompts, modelos, y que considera las huellas materiales y ecológicas de la creación digital. Se trata de una práctica que rechaza la opacidad romántica del proceso creativo, la idea del genio que crea ex nihilo, y en su lugar hace visible la complejidad de interacciones que dan forma a los textos en la era de los algoritmos. Esta perspectiva encuentra resonancias en las intuiciones de César Vallejo, quien en Trilce nos confronta con una creación llena de quiebres, errores, ritmos rotos y sintaxis fragmentada. Una escritura que expone su propio proceso como parte de su poética. Del mismo modo, la literatura informada por IA no disimula sus mecanismos, sino que los convierte en parte de su lenguaje. Muestra los prompts, revela los errores, reconoce la colaboración entre humano y máquina. Ok. Entonces, algunas propuestas prácticas para fomentar la transparencia y la ética en la creación para este tipo de literatura serían, por ejemplo, publicar los prompts y las configuraciones técnicas utilizadas para generar los textos, documentar los datasets sobre los que se entrenan los modelos, indicar la huella energética aproximada de la creación, como propone Crawford, reconocer las colaboraciones humanas involucradas, editores, programadores, investigadores, etcétera, ¿no? Generar espacios de diálogo crítico sobre los sesgos y las limitaciones de las herramientas. En resumen, la literatura informada por IA no es una simple fascinación técnica ni una amenaza a la creatividad humana, sino un campo expandido de reflexión estética, ética y política. Se trata de crear textos que no ocultan sus huellas, que asumen su materialidad, que reconocen las tensiones entre arte, tecnología y ecología. Es una invitación a pensarnos juntos cómo escribimos, cómo leemos, cómo creamos en un mundo atravesado por datos, algoritmos, cables, cuerpos, carbono, tiempo. Entonces, ahora voy a comentar algunos ejemplos que tienen que ver con esta propuesta de la literatura informada por artificial. Bueno, les había comentado que en una imagen anterior, que esa computadora que vieron fue la primera computadora que llegó al Perú. Si nosotros trazamos, por ejemplo, o revisamos la historia de la llegada de las computadoras a Latinoamérica, vamos a encontrar, por ejemplo, que en Venezuela y en Brasil llegaron por primera vez las computadoras, ¿no? En este caso, en el 57 llegó una IBM 650 a Venezuela y a Brasil la Univac 120, ¿no? A Perú llegó, digamos, con algunos años de retraso, una IBM 1620.
Pero fíjense lo curioso, ¿no? Que fue el transporte que se usó para llevar, ¿no?, la computadora o para su traslado en Caracas, ¿no? O sea, eso nos muestra un poco las condiciones en las cuales a veces nosotros estamos en Latinoamérica. También quiero mostrarles que estas ideas que están presentes luego en la producción textual, ya sea usando la computadora o usando los métodos generativos, proviene desde las búsquedas anteriores de autores, por ejemplo, como Decio Pignatari. Él tiene este poema que se llama Torre de Babel, al cual hace referencia a Haroldo de Campos en su ensayo Poética del Aleatorio, donde te muestra cómo el reordenamiento, por ejemplo, de las letras te llega o te permite una construcción textual inteligible, ¿no? Bien. ¿Por qué Decio es importante en esta historia? Porque Decio va a ser este primer escritor cyborg, ¿no? Si usamos el concepto de Leonardo Flores. En el 64, Decio publica este libro, Información, Lenguaje y Comunicación, donde comenta estos experimentos que él realizaba con un supercomputador IBM 1620. ¿Recuerdan el computador que llegó a Perú? Ok, es el mismo. Pero en Sao Paulo, ¿no? Comienza a trabajar junto con ingenieros a encontrar, por ejemplo, o a entender estas frecuencias de aparición, ¿no?, que son probabilidades, ¿no?, frecuencias de aparición de las palabras, ¿no?, de las letras, por ejemplo. Más tarde publicaría sus resultados en esta revista, que es la revista Invención, en diciembre de 64, donde pues habla de cómo la teoría de la información pues va a repercutir en la literatura, ¿no?, en la producción escrita. Algo que no hay que dejar de lado es que en esa misma publicación hay un artículo de Max Benz, fíjense, ¿no? Poesía natural y poesía artificial, donde habla más bien sobre estas nuevas formas poéticas que, que emplean la computadora, ¿no? Es interesante esto porque ya te está hablando, te habla o sea, en este artículo él te habla de una tipología. Entonces, sí, si Decio Pignatari sería este primer escritor latinoamericano que emplea la computadora, ¿no? O sea, es el primer poeta electrónico, pero también sería el primer eh, escritor cyborg. ¿Cuál sería el primer escritor cyborg en el Perú? Esto todavía sigue en investigación, pero eh, hace un par de años descubrí que Francesco Mariotti, un artista de origen suizo, que también está nacionalizado peruano y bueno, ha vivido mucho tiempo en el Perú. Encontré que él sería el primer escritor cyborg peruano, pero también sería el primero que emplea inteligencia artificial para crear una obra en Latinoamérica. Y esto es bien curioso, porque en el 85, si bien ya existía en la computadora comercial, ¿no?, computadora personal de uso comercial, en Latinoamérica todavía se empleaban, por ejemplo, consolas como la Commodore 64. Y él crea esta obra que se llama Manifiesto de Dada, en el cual reordena, por ejemplo, las palabras a partir de un algoritmo que podríamos decir que este algoritmo no es inteligencia artificial, pero lo que sí es inteligencia artificial es el sistema de modulación que él emplea, ¿sí? Porque él emplea un modulador de voz. A ver, no sé si se va a escuchar, quizá no se escuche.
¿Se escucha? No se oye. Creo que no. ¿No se oye? Ok, bueno, si no lo comparto al final, porque tendría que salir, pero lo que quería comentarles es que, bueno, en el caso peruano, Francesco Mariotti sería el primer escritor de literatura electrónica, ¿no? Pero también a nivel latinoamericano sería el primero que emplea inteligencia artificial, ¿no? Ahora, este trabajo me llevó a tener que remediar esta pieza, porque es una pieza a la cual no se puede acceder, porque tendría que tener una Commodore 64 y tener también el programa. Entonces, como parte del proceso de rescate de estas obras, que comenzó el 2020, comencé a preguntarme por cómo remediarlas, ¿no? Sobre todo este tipo de obras donde más o menos entendemos la lógica detrás, o sea, qué es lo que hace, ¿no? La obra. Y así fue como llegamos a un concepto, al concepto de transcreación. Es decir, en la literatura existe el concepto de transcreación, que es un concepto de Haroldo de Campos. Él lo que hacía era tomar un texto, por ejemplo, de James Joyce, y lo traducía al portugués, su lengua materna. El punto es que sus traducciones no eran literales, no eran traducciones como las de Octavio Paz, por ejemplo, que sí eran literales, sino más bien eran traducciones que se enfocaban en el sentido. Él traducía el sentido, que es lo que básicamente importa cuando uno traduce poesía. Para traducir el sentido, él tenía que tomar decisiones, es decir, se convertía también en un autor de esta obra, ¿sí? Y por eso ustedes van a encontrar que tanto Haroldo como Augusto de Campos, siempre que publican un libro de traducción de algún autor, colocan el nombre del autor, pero también colocan su nombre, ¿no? Como si fuese un autor más. Basándome en este concepto, es que yo acuñé el concepto de transcodificación en el caso de la remediación de obras, porque gracias a la inteligencia artificial yo podía pasar un código que estaba hecho, por ejemplo, para un determinado lenguaje, por ejemplo, BASIC, y traducirlo a otro lenguaje, como por ejemplo JavaScript, que es lo que hago aquí. Aquí van a ver si me llega a cargar la página. Van a ver cómo se ve la obra. Ahí está. Aquí está, ¿no? Y esto es JavaScript, puramente JavaScript, ¿no? No sé si va a funcionar, pero... Y aquí, por ejemplo, para hacer eso, yo tuve que emplear también una versión de este emulador de voz. Solo que este emulador de voz está en inglés, no está en italiano. Ok. Perdón. Ok. Mariotti, ¿no? Acuñó el concepto de computer poesía aleatoria, hablada y escrita en italiano, ¿no? Esta obra fue expuesta en el Centro Cultural de la Municipalidad de Miraflores en 1987. Hasta ese momento en el cual yo descubrí que Mariotti fue el primero, ¿no? Hasta ese momento otro autor era el indicado como el primer autor de literatura electrónica en el Perú, ¿no? Pero que era de manera tardía. José Aburto, cuya obra, digamos, databa de finales de los 90, ¿no? Entonces, siempre existía esta duda, ¿no? De quién era el primero, al menos en el caso del Perú. Bien. Algunas obras que puedo comentar, por ejemplo, como, como comentó Georson, soy miembro también del comité editorial de la segunda edición de la antología Litelat,
y como miembro me ha tocado ser revisor también. Entonces, he notado que hay una producción grande de piezas hechas usando inteligencia artificial y que son de distinto tipo. Aquí voy a mostrar algunas nada más, solo para que vean la heterogeneidad de este corpus. Sebastián Maldonado, que es un autor mexicano, eh, sometió, digamos, esta pieza que es poesía latinoamericana, en la que pueden ver que se entrecruzan el texto, el lenguaje natural, con la programación, ¿no? Con el código. Entonces, en estos textos, ¿no?, que tienen que ver con la literatura también código, con la poesía código, lo que hace es ponerse en el lugar de algún autor latinoamericano, ¿no?, y generar una de estas obras donde el mismo modelo de lenguaje va introduciendo partes código, partes de lenguaje natural. Está también esta otra obra, Rimbaud vuelve a casa, de Jorge Forero, que es un autor chileno, donde él genera estos textos usando BERT, ¿no? Y también emplea, creo que era Stable Diffusion, o no, DALL-E, perdón, para generar imágenes, ¿no? Todo esto está en una web. O esta obra Ciberpaje, o Sabor Delicado Donada, que es básicamente un video y una performance. Bueno, voy a pasar para poder tener mi espacio para la conversación. O César Cortés Vega, con esta obra que se llama Apuntes sobre la invisibilidad, donde él básicamente recrea, se recrea a sí mismo a través, pues, de filtros, a través de un bot. Solo para que vean la heterogeneidad de las piezas. Okay. Y entonces, existen muchas piezas, pero creo que lo más interesante cuando uno eh, logra identificar las capacidades que pueda tener este tipo de literatura, esta literatura expandida, esta literatura informada por la inteligencia artificial, es cómo se van traduciendo cada una de las teorías que sirven para entender los fenómenos que ocurre dentro de la literatura, sobre todo la literatura de los años 70 en adelante, ¿no? Claro, cuando los concretistas comienzan a emplear, por ejemplo, la imagen, ¿no?, comienzan a trabajar sobre la materialidad de las palabras, de la escritura, eh, unos años después aparece, por ejemplo, la teoría de la traducción intersemiótica allá en Brasil, de Julio Plaza, donde él comienza a tomar algunos de estos poemas de los concretistas, como por ejemplo Nace Morre de Haroldo de Campos, que pueden ver a la izquierda, y los traduce a imágenes, como ven a la derecha, ¿no?, a partir de esos triángulos en negro, triángulos en blanco. De tal manera que hay una clave de lectura que él también indica, ¿no? Tiene su clave de lectura. Nace, es este triángulo hacia abajo; muere, triángulo hacia arriba, etcétera. Ok, basándose en esta teoría de la traducción intersemiótica, Rodolfo Mata propone, digamos, esta teoría también para entender cómo a partir del texto, es decir, del prompt, se generan estas imágenes, ¿no? Y comienza a probar con algunos haikus de Juan José Tablada. Por ejemplo, ¿no? Por nada los gansos tocan alarma en sus trompetas de barro. Entonces eh, envía este poema y espera, pues, a Dalí, porque utilizó Dalí, espera que Dalí, pues, interprete, ¿no?, este texto como una instrucción. Y lo que obtiene es lo que ven a la derecha. Entonces, esto también permite entender cómo teorías que fueron pensadas para la literatura o para explicar la literatura producida, ¿no?, en los años 70, 80, ¿no?, etcétera, al menos en el campo de la literatura experimental, pueden servir también para entender
estos fenómenos que ocurren ahora cuando se utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Que me parece que también permiten expandir, ¿no?, estas nociones que se tenían, digamos, para la literatura que utilizaba el papel como soporte. Y bueno, antes de terminar, quiero leer una conclusión. En realidad hay muchas cosas que se pueden mencionar. No he mencionado, por ejemplo, prácticas, o sea, cómo se pueden traducir prácticas como las de los Oulipo, ¿no? Que ellos trabajaban bajo el concepto de coerción, de restricción. ¿Cómo es que un prompt mismo ya te plantea ciertas restricciones, ¿no? Entonces, esas restricciones están presentes dentro del mismo prompt. Es decir, cuando los Oulipo, por ejemplo, pensaban en el concepto de restricción, cuando uno piensa en un soneto, está obligado, digamos, a restringirse a cierta cantidad de sílabas, ¿no? A cierto tipo de estructura, cantidad de versos. Ahí hay un concepto de restricción presente, ¿no? Los Oulipo expandieron este tipo de limitaciones, ¿no? Por ejemplo, la sextina la expandieron a una enetina, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿cómo es que aparecen estos conceptos de coerción también dentro de la práctica de quien emplea modelos de lenguaje para la generación de texto, ¿no? Entonces, voy a leer rápidamente, entonces, mi conclusión. La literatura generada por inteligencia artificial no es simplemente una técnica, un experimento estético o una amenaza a la creatividad humana, es un territorio expandido donde se cruzan memoria, sensibilidad, tecnología, infraestructura y ética. Esta presentación ha propuesto una mirada crítica que articula diversas dimensiones. La escritura como tecnología de externalización de la mente, la inteligencia artificial como prótesis sensorial que modula la percepción, la mutación afectiva y anestésica de la sensibilidad, la apertura a la contingencia radical, la plasticidad del texto como topología interactiva, la traducción intersemiótica como transposición de signos, la transcreación como reescritura, la restricción como dispositivo generativo y la ecología material, la IA como ensamblaje de recursos finitos. Hemos argumentado que la literatura informada por la IA no es solo texto, es también voltaje, carbono, etcétera, ¿no? Es una práctica que desborda los límites tradicionales del texto y se configura como una red de relaciones entre humanos, máquinas y materiales. En lugar de temer o idealizar la colaboración con la IA, proponemos asumirla críticamente, exponer los procesos, revelar las condiciones materiales, reconocer la interdependencia, abrir espacios para la reflexión ética. La literatura informada por la IA es, en última instancia, un laboratorio colectivo, un campo donde la estética no se separa de la ética, donde la autoría se redistribuye, donde la poética incluye el archivo, al error, a la infraestructura. Una literatura que no oculta sus huellas, sino que las convierte en parte de su lenguaje, que no teme la contingencia, sino que la acoge como potencia creativa, que no evade la materialidad, que no se evade de la materialidad, sino que la interroga como condición de posibilidad. Y aquí yo agregaría que la literatura informada por la inteligencia artificial es consciente también de estos dilemas éticos y también propone que hayan debates abiertos, ¿no? Además, la literatura informada por la inteligencia artificial es heredera, digamos, de las distintas teorías, digamos, que permiten entender los fenómenos de la literatura experimental. Entonces, en este horizonte la pregunta no es solo qué puede escribir la máquina, sino qué podemos escribir juntos, creo yo, luego de haberles comentado sobre este concepto de inteligencia aumentada, ¿no? Humanos, algoritmos, datos, cuerpos, tierra. La literatura informada por la IA no es un futuro lejano, sino es el presente que ya habitamos, un espacio crítico donde se juega no solo la estética, sino también la sensibilidad, la memoria y la responsabilidad colectiva. Y por ello creo que es importante que más investigadores se sumen para tratar de discutir sobre este tipo de fenómenos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Michael. De verdad, muy, muy buena presentación. La disfruté muchísimo, anoté muchísimas cosas. De verdad que es el tema que nos convoca, ¿no? Que nos apasiona a muchos de los que estamos acá hoy y que venimos trabajando literatura digital, inteligencia artificial, etcétera.
De verdad que es todo un gusto y un honor escucharte. Tocaste muchísimos temas que creo que pueden servir para una discusión que excede quizás el espacio que tenemos hoy, ¿no? Es una discusión que creo que va a mantenerse a lo largo del tiempo y el espacio, lo que viene, sobre todo ahora con la masificación de la IA y el resurgimiento de estas preguntas que tú bien mencionas. Creo que es un tema tangencial hoy día. Quiero dar la palabra al público. Yo tengo 4 preguntas que creo que es mucho para hacerlas ahora. Quisiera primero dar la palabra al público y después yo comentarte algunas cosas que tengo. También tengo una sugerencia de obra para la antología que veo que está en ese proceso. Entonces, bueno, Andrés creo que ha levantado la mano. Andrés, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. Primero que nada, agradecerte por la presentación. Efectivamente, muchas cositas muy interesantes, bien completo. Así que muchas gracias, Michael, por tu presentación. Tengo una duda que va, en verdad son dos, van por dos lados distintos. La primera, la más sencilla, me interesa mucho la interacción creativa humano-máquina. Por lo tanto, me parece muy, me encantaría si puedes profundizar en esta idea de esta rama que tú dividiste para el escritor cyborg, basada en lo autónomo, lo asistido y a lo colaborativo, porque creo que lo pasaste nomás y me gustaría entender la diferencia, sobre todo en el asistido y el colaborativo. Y por otro lado, esto quizá un poquito más largo, voy a tratar de hacerlo muy breve, y a propósito de la charla o la ponencia que hubo la vez pasada sobre las controversias que son necesarias en la discusión de la IA. Creo que lo mencioné aquella vez, pero me suele pasar tanto en el mundo de las artes, que es de donde yo vengo, como en las humanidades, al parecer, por lo que yo he visto acá en Chile, de que se suele hablar de repente, caer en esta idea de que la inteligencia artificial es una cosa singular, controlada por algo, siendo que a mi parecer son muchas, ¿no? O sea, no a mi parecer, son muchas modelos, muchas compañías que están trabajando en diversas iniciativas de inteligencia artificial. Por lo tanto, de repente, a mí me da mucho gusto que terminaras con ejemplos de artistas que están, de creadores, digo, que están haciendo literatura de inteligencia artificial, porque de repente siento que quizás es un lugar común esto de, que es cierto, no quiero bajarle el perfil, pero quizás es un lugar común de que esto está controlado solo por unas empresas que nos van a guiar por el camino casi del mal. Estoy caricaturizando evidentemente, pero creo que está bueno saber de que existen, por ejemplo, lo que conversamos en la primera también, del GPT Latam, ¿no? Que es una manera de contrarrestarlo desde la inteligencia artificial. Entonces, mi invitación es un poco como lo que tú hiciste muy bien al final, de que tratemos también de poner en consideración los usos creativos, los usos beneficiosos de la IA, porque si no se genera un discurso muy fuerte, reaccionario, casi neoludita, ¿no? Como contra estas tecnologías que yo creo que vaya que nos pueden hacer bien, ¿no? Y en ese sentido, perdón por la introducción larga, en ese sentido, me llama mucho la atención esta propuesta de como creador digital o creador asistido, escritor cyborg, que planteas de hacerse cargo como usuario de la huella energética, por ejemplo, del gasto energético, los litros de agua. A mí me parece muy bueno de que se esté planteando esto como una problemática de la tecnología. Creo que a quién le parecería malo, ¿no? Pero me pregunto si como usuario tienes que hacerte cargo, si es que nos estamos realmente enfocando de nuevo, en la inteligencia artificial solo porque es una reacción muy fuerte, hay un discurso que habla y salen noticias como que cada prompt gasta medio litro de agua. Yo me pregunto cuánta agua habremos gastado en esta sesión de este seminario, ¿no? Cuando escribimos si es que escribo una novela desde mi computador, sí no ocuparía, pero me demoro un mes de trabajo en mi computador, tengo que poner la huella de agua que puse también. Entonces, como que siento que esas son problemáticas que tenemos que tratar de aplicarlas. Si es que la vamos a aplicar en la inteligencia artificial, fijémonos en el gasto de Internet, fijémonos en el gasto de las redes sociales, fijémonos no solo en la inteligencia artificial como un enemigo.
Eso solo para aportar a la controversia que es tan necesaria, como dijeron en la sesión pasada. Muchas gracias. Ok, bueno, solo para comentar, bueno, el primer punto que me mencionaste, perdón. Claro, hay una diferencia entre usar, por ejemplo, la inteligencia artificial, por ejemplo, como punto de partida, a usar la inteligencia artificial, digamos, de manera reiterativa, ¿no? En un ida y vuelta. Entonces, hay niveles de participación también, ¿no? A eso me refería cuando establecí esta primera tipología. A dejar también que el mismo proceso sea, pues, el que termina permitiéndote obtener, pues, el producto, ¿no? El resultado. Ahora, esta otra clasificación que mencioné, la segunda clasificación tiene que ver con si esta interacción es en tiempo real, es decir, como ahora estamos usando, por ejemplo, ChatGPT, ¿sí? Que tú le escribes, te responde, etcétera, o si puede ser también en diferido, ¿no? Es decir, tú le mandas tus consultas, esperas un tiempo, vas, te relajas, sales, retornas y obtienes una respuesta, ¿no? Es curioso porque inicialmente cuando aparece de ChatGPT, ¿no? Ustedes lo deben de saber, ¿no? En noviembre del 2022, las respuestas eran automáticas, ¿cierto? Pero a partir de la aparición de DeepSeek, este modelo chino, es que descubren a los usuarios, ¿no? Quienes empleamos estos modelos, nos gusta ver cómo son estos razonamientos, y por lo tanto, ya la respuesta no es automática, sino hay un tiempo, hay un delay en el cual la inteligencia artificial, pues, se está tomando el tiempo para poder analizar las posibles respuestas, ¿no? Buenas respuestas, y seleccionar una dentro de todas esas, ¿cierto? Sí, no sé si quedó claro No, esta perdón, distinción. todavía no entiendo muy bien la diferencia entre asistivo y colaborativo, porque lo pusiste autónomo, asistivo y colaborativo. Eso es lo que no me quedó tan claro, esa diferencia. Ya. Entonces, sí, claro, es que autónomo es cuando yo no participo del proceso, ¿sí? O bueno, participo simplemente eh, para pedirles una tarea, ¿no? Una tarea súper específica. Entonces ahí básicamente yo dejo que el algoritmo me permita obtener una respuesta. Yo no participo tanto del proceso. El asistido es, claro, cuando yo le pido cierta ayuda, digamos, al modelo, ¿no? O empleo, mejor dicho, respuestas del modelo. Y el colaborativo ya es cuando hay un ida y vuelta, ¿no? Es cuando, y debe pasarles bueno, a muchos creadores les pasa de que obtienen una posible respuesta, pero no se quedan con esa respuesta, sino que retornan con esa respuesta al modelo, dándoles sus comentarios y así, ¿no? Y es un proceso iterativo, es un proceso que no termina rápidamente, sino que más bien se prolonga, ¿no? En el tiempo. Sobre todo para cuestiones textuales, los modelos anteriores, por ejemplo, al 4.5 de ChatGPT, te generaban muchas alucinaciones. Entonces requerían que uno, pues, esté realimentando de nuevo el modelo, ¿no? Entonces, ese es un tipo de interacción que va más allá de dejar el modelo solo o de pedir una sugerencia, ¿no? Es mucho mayor, porque te compenetras con el modelo. A eso me refería. ¿Se entiende ahora mejor? Sí, ok, gracias. Okay. Y en Muchas relación a lo que gracias. comentabas, ¿no? Sobre que existen muchas compañías, sí es cierto, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que hasta DeepSeek era, pues, uno tenía que tomar un modelo que ya había sido entrenado por otros, ¿no? Porque para poder entrenar estos modelos, pues, requieres una alta capacidad de cómputo. Pero es DeepSeek la que muestra, digamos, nuevas rutas para poder entrenar modelos, ¿no? Eso es bien curioso porque ellos tienen ellos utilizan un proceso que se llama destilación. Ok, no sé si saben lo que es destilación, pero es un proceso en el cual yo utilizo otro modelo de inteligencia artificial que ya existe, por ejemplo, ChatGPT, para poder entrenar mi propio modelo.
Y claro, y el resultado es tan interesante, ¿no? Que uno puede entrenar de manera local en su computadora, sin tener una supercomputadora, una computadora personal, pues un modelo de lenguaje grande, ¿no? Un modelo grande de lenguaje. Entonces, claro, estas técnicas están reinventando, se están apareciendo nuevas técnicas, tratando de aprovechar al máximo, por ejemplo, el uso del procesador gráfico. Pero creo que es importante no perder de vista, ¿no? Finalmente, al hacer este tipo de entrenamientos, también estoy perpetuando, ¿no? Ciertos razonamientos, ¿no? O ciertas correlaciones que hacía el modelo anterior, ¿no? Estoy perpetuando sesgos también, eso es inevitable. Hay un libro que me gusta mucho, que se llama Modos de Ver, seguramente ustedes lo conocen, y en este libro el autor, que es John, se me acaba de ir el apellido, pero el autor muestra, por ejemplo, cómo la pintura del siglo XIX lo que hace pues es ir reproduciendo la forma en la que se trataba a la mujer, ¿no? Es decir, como una musa, como un objeto. Pero esto es perfectamente aplicable a los modelos de lenguaje actuales, porque, ok, si se reproducían estos sesgos antiguos, ¿no? Digamos, en los siglos pasados. John Berger, muchas gracias, Valentina. Si se reproducían estos sesgos, estos modelos de generación de imágenes también han sido entrenados con estas mismas imágenes que reproducían estos sesgos. Entonces estamos perpetuando estos sesgos. No hay que perder esto de vista, ojo. Sí, estoy de acuerdo contigo, no podemos satanizar la IA, pero es importante también tener esta mirada crítica, ¿no? Creo que es, al menos de cara de los artistas que trabajamos con esto, creo que es importante ser conscientes de estas dimensiones. Sí, eso. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Michael, por tu respuesta. Tenemos dos personas también que quieren participar. Dusan, adelante, y después Renzo. Gracias, Michael, por la completa presentación. Hay muchas cosas que mencionaste sobre Max Vence, el concretismo, que me parecen muy pertinentes para trazar una genealogía más larga, que esta impresión que a veces dejan algunos comentarios en la opinión pública de que esto parece que hubiese aparecido ayer o de la nada. Entonces, es muy interesante todo lo que mostraste. Voy a hacer una pregunta que espero que no parezca injusta, pero voy a usar de la descripción que te dio Gerson, que es tu formación como matemático, y es un asunto que a mí me interesa últimamente, que es la posibilidad de contingencia computacional, de atribuir contingencia a los resultados de un modelo. Usualmente se apela a lo incomputable como un resquicio o una región en el cual el ser humano seguiría teniendo una vital importancia insustituible. Pero recientemente hay un par de autores, al menos, la Luciana Parisi y la Beatriz Fassi, que están pensando una estética fundada en la contingencia computacional, que sería no un error, no contingencia como un error técnico, sino sería más bien una incompletitud de tipo estructural que heredaría el teorema de Gödel. Sería un problema heredado por lo que se denominó problema de la parada en el paper famoso de Turing, que no hay un programa de todos los programas. Entonces, un sistema computacional nunca sería completamente determinista o completo. Para operar, habría siempre estructuralmente indeterminación. Por lo tanto, podría esperarse contingencia de esa recursividad. Y recientemente hay unas líneas que están explorando esa posibilidad. ¿Cuál es la estética generada desde la contingencia computacional? Entonces, quiero abusar de tu formación y preguntarte qué tan plausible es eso, porque yo también he escuchado opiniones encontradas al respecto. Por un lado, que se abusa de esta
este problema histórico de la matemática y se lo lleva a cosas que en realidad no tienen nada que ver con el funcionamiento de los sistemas realmente existentes, y otras como reacciones más entusiastas. Entonces, es una pregunta acerca de la indeterminación computacional y de la contingencia esperable en estos modelos, incluso con fundamentos matemáticos. Sí, mira, me parece súper interesante tu pregunta, ¿no? Claro, porque la ciencia de la computación pues se basa básicamente en esos trabajos que tú has mencionado, ¿no? Trabajos matemáticos. Son los matemáticos los que le dieron forma a las ciencias de la computación. El punto es que creo que hay algunos ejemplos que las ciencias de la computación nos están tratando de explicar, pero que parecen violar ciertas teorías matemáticas, ¿no? Y justamente por eso ahí va la idea de qué pasa cuando tú sometes la realidad a estos conceptos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, ¿no? Como matemático, ya que me pediste mi opinión como matemático. No sé si conoces la paradoja de Banach-Tarski. La paradoja de Banach-Tarski, ¿no? Es una aplicación del principio de elección, ¿no? Que te dice que siempre existe una buena forma de ordenar elementos, ¿no? En el fondo, de manera burda te dice, siempre hay una forma de elegir. No te dice cómo, te dice que existe. Okay. ¿Qué es la paradoja de Banach-Tarski? Sí, y esto aparece justamente porque el axioma de elección te dice, claro, te habla de la aparición de conjuntos que pueden, ¿no? De conjuntos que no son medibles. Ok. La aplicación de esto es que existe entonces una manera de despedazar un guisante en trozos que son no medibles, ¿no? En trozos, de tal forma que al momento de ensamblarlos, de nuevo, vas a obtener una esfera del tamaño del Sol. Eso es algo que resulta de la teoría matemática. Pero mi pregunta es, ¿eso es aplicable a la realidad? ¿Realmente se puede hacer eso? Y la matemática está llena de ese tipo de proposiciones, ¿no? Que son teoremas en el caso de las matemáticas, pero eh, que creo que hay que tener mucho cuidado al tratar de trasladar, cuando hablamos ya de dinámicas que operan, digamos, sobre esta capa, ¿no? Sobre la realidad. Otro ejemplo es la jugada número 37, creo que fue, de AlphaGo. No sé si conocen la historia de AlphaGo, esta IA que fue creada para jugar Go, ¿no? Este juego, no diría equivalente al ajedrez, sino mucho más complejo en cantidad de opciones, de operaciones. Y claro, esta inteligencia artificial había sido diseñada para jugar como lo hacen los grandes maestros de este deporte, del Go. Entonces había sido entrenada con estas jugadas. ¿Qué ocurre? ¿No? ¿Qué ocurrió? No sé si a eso llamarle error, no sé si a eso llamarle creatividad, ¿no? Igual es algo que, pues, podemos discutir, ¿no? O creo que para poder tener una posición más adecuada, creo que nos faltan datos. Pero, ¿qué fue lo que pasó en esa jugada 37? En esa jugada 37, AlphaGo hace, pues, una jugada que no se le esperaba a ningún gran maestro, ¿no? Hace una mala jugada. La jugada es mala, ¿no? O sea, es categorizada como mala por cualquier gran maestro que domine este deporte, que lo conoce. Sin embargo, con esta jugada la máquina gana. Entonces, claro, uno pensaría, bueno, si estos modelos son probabilísticos, se basan en aprender, ¿no? De movimientos establecidos, ¿no?
cómo es que aparece este movimiento como algo que no tenía nada que ver, ¿no? Que no era parte del horizonte probabilístico de las buenas jugadas o de las jugadas que se hacen normalmente en este juego. ¿Qué ocurrió allí, no? Sí, y yo creo que ahí está el problema, ¿no? El tema creo que un poco rebasa rebasa, digamos, el horizonte claro, o los límites teóricos que tenemos en cuanto a cuando queremos utilizar la teoría matemática para estudiar estos fenómenos, ¿no? Creo que ahí está ocurriendo algo raro. No sé cómo describirlo. Okay, yo te podría decir, sí, mira, quizás puede ser que hubo allí una mala lectura de la máquina, no sé, te puedo dar una respuesta probabilística, pero, o sea, si tú me preguntas con exactitud, con precisión, Michael, ¿qué ocurrió? No te puedo dar una respuesta, ¿no? Y creo que esa es otra de las incógnitas que todavía persiste, ¿no? Pero tiene mucho que ver, por ejemplo, con este trabajo que mencioné, que está haciendo ahorita Anthropic, que tiene que ver con la interpretabilidad, ¿no? ¿Por qué funcionan las redes neuronales? Max Tegmark decía, porque pues al parecer todos los sistemas complejos se reducen a operaciones simples, ¿no? Este juego Life de John Orton Conway te mostraba, digamos, que con unas simples reglas podías crear algo complejo. La complejidad surge de la simpleza, te decían. Pero yo no sé si podamos asegurar eso, por ejemplo, ¿no? O sea, también la comunidad está dividida frente a eso. O sea, por eso, más que asumir una posición de estar a favor o en contra, yo estoy en el medio, ¿no? Yo me siento en el medio. O sea, mi lado matemático sí me lleva a tratar de pensar cómo todas estas teorías lógicas me permiten redefinir, me permiten establecer límites, etcétera. Pero al final, cuando uno choca contra la realidad, aparecen cosas inusitadas que uno no puede explicar, ¿no? Fácilmente, ¿no? Y sí, es eso. Esa sería mi respuesta. Gracias, Dusan. Y bueno, vamos con Renzo. Yo tengo un par de preguntas ya para cerrar en honor al tiempo. Ya estamos cerca de las 5. Adelante, Renzo. Hola, buenas tardes por allá. Muchas gracias, Michael. Me interesó asistir a esta charla, me interesó escucharte, Michael, porque igual el tema de la escritura, no voy a hablar de inteligencia artificial, pero la escritura en lo digital, mencionaste a Stigler, y él es muy claro en que dice que lo digital es una nueva forma de escritura. Y como tal, como una nueva forma de escritura, tenemos que repensar precisamente cómo se genera hoy en día una epistemia a través de la escritura digital, ¿no? Computación, todo. Como precisamente se inscribe hoy en día esa nueva forma de escritura en el conocimiento, en cómo conocemos hoy a través de esa nueva forma escritural, ¿no? Entonces mi pregunta sería, dicho esto, ¿cómo observas tú precisamente, ya que tú investigas el tema de la escritura digital con ella y todo eso, el aspecto de que también Stigler menciona que esta escritura que es reticular hay un aspecto entrópico, ¿no? Matemático también, entonces tú conoces bien el tema de entropía, negentropía, y él dice cómo precisamente podemos nosotros repensar que es como esta nueva forma escritural, tomarla como una condición antientrópica, tal vez, si la asociamos precisamente a un aspecto de órganos externos, ¿no? Asociados con nuestros órganos internos. ¿Cómo ves tú precisamente en esta práctica de la poesía, tal vez una forma de posicionamiento ante esta entropía escritural reticular que tenemos hoy en día frente a lo digital, ¿no? En esta nueva forma de inscripción, escribir y generar conocimiento. Eso, y gracias nuevamente. Mira, también no sé si te entendí bien, porque se estaba recortando, pero sí, o sea, ya que mencionas a Stigler, ¿no? También recuerdo que Bifo Berardi tiene una mirada, ¿no? Sobre los medios digitales, ¿no? Claro, para él la poesía va a salvar el mundo,
¿no? ¿Por qué? Porque asocia la poesía a las frecuencias rítmicas, ¿no? Al amor, y todo lo digital para él es más bien caótico, ¿no? Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿no? Bajo esa mirada de Bifo Berardi, ¿dónde está, en qué lugar se encuentra entonces la poesía hecha con medios digitales? ¿No? Porque la poesía hecha con medios digitales intenta justamente conciliar la poesía, ¿no? Como género, como fenómeno cultural, ¿no? Pero también trata de utilizar, pues, los medios actuales, ¿no? Porque la poesía también tiene una dimensión material, es escritura también, entonces, y hay también una rica historia de los medios de producción escrita, ¿no? Al cual han apelado los escritores para poder producir poesía. Entonces, yo creo que es una disyuntiva en la cual me sigo debatiendo, ¿no? Lo que tú me preguntas creo que sí, es algo complejo de responder. Hay algunos autores de literatura electrónica que tratan de darle la vuelta, por ejemplo, ¿no? Si la literatura electrónica sirve para esto, voy a darle la contra a eso, voy a hacer algo distinto, ¿no? Y me parece que, ¿sabes quién tiene un artículo donde muestra estos ejemplos? Es Felipe Cassen. Felipe Cassen tiene un artículo justamente donde muestra varios ejemplos de autores que están haciendo lo contrario, ¿no? Si la literatura electrónica sirve para esto, o la inteligencia artificial sirve para esto, el autor más bien trata de ir en contra, ¿no? Y creo que esa sería mi respuesta, ¿no? Hacer lo que hacen estos autores, es decir, en un continente en el cual nosotros, como creadores latinoamericanos, estamos supeditados a lo que ocurre en las grandes potencias, ¿no? O sea, aparece una nueva inteligencia artificial, uno tiene que usarla, ¿no? Porque es parte de tu trabajo también como investigador, ya sea en el campo de las artes o de la literatura. Nos toca también revisarla, ver qué se puede hacer, ¿no? Cuáles son sus límites, etcétera. Pero creo que igual siempre nuestra mirada es de resistencia, ¿no? Y por eso me parece más interesante estas otras formas de emplear la literatura electrónica, ¿no? Que no son simplemente, pues, dejarse deslumbrar por la musa, por el hada cibernética que decía Carlos Germán Belli, otro poeta peruano, no dejarse deslumbrar por esta hada cibernética, sino más bien tratar de discutir qué está pasando, ¿no? Con esta hada cibernética. No sé si respondí tu pregunta, pero creo que mi respuesta va por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Renzo. Ya bueno, para cerrar, yo tenía unas preguntas y me interesó mucho la pregunta de Renzo. Yo también tengo unas preguntas que van más o menos en esa vía, así que te lo agradezco, Renzo. La primera pregunta, Michael, es, en estas obras literarias entrecruzan IA y literatura. Por ejemplo, la de Felipe, la de Carrión, por ejemplo, yo la trabajé, los campos electromagnéticos. Hay una serie de glitch y de bugs y de alucinaciones y de errores. Sí. ¿Crees tú que esa marca, digamos, de la máquina propiamente? Recuerdo que Carrión le pregunta cuál fue el primer libro escrito por IA y la máquina responde El Principito, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos errores, esas alucinaciones, esos bugs, ¿dónde los ubicas tú en el ecosistema de tu planteamiento? Para ti, ¿qué significan o dónde los puedes tú colocar, en qué parte del mapa de esta literatura informada por IA o de IA informada por literatura? Y me lleva a la otra pregunta que tiene que ver más con la cronología de las obras de literatura digital. A mí, una cosa que me pasa con Crawford, por ejemplo, es que Crawford, desde mi punto de vista, acuña todos los males del mundo digital a la IA. Es decir, con la IA está ese extractivismo de recursos y de personas que están subpagadas en Asia y todo el asunto, pero yo... Y eso es falso. Y eso es falso. Sabemos que es falso. Claro, claro, eso viene desde mucho atrás, desde el inicio de Internet, incluso la industria de la moda, la industria automotriz ya hace ese tipo de cosas también, hacía ese tipo de cosas también, pero justamente en esa historia de la literatura digital, ¿podríamos pensar en un antes y un después en el uso de la IA, o la IA siempre ha estado presente desde tu perspectiva en la literatura digital? Porque para mí todos estos problemas que Crawford identifica ya están al principio de Internet. Entonces,
justo en el área de la literatura, podríamos hablar de una irrupción ecológica con la llegada de la IA, o siempre han estado presentes estas problemáticas. Y ya para cerrar, para no hacerlo tan largo, era justamente en el caso de los datasets de la IA, cuando la gente crea con IA, la IA está de alguna manera vinculada o se nutre de los datasets. Vimos el ejemplo hace poco, todo el mundo hace imágenes de Estudio Ghibli para todo. Incluso, como Dusan nos compartió una imagen de la Casa Blanca de la expulsión de los inmigrantes en el formato de Estudio Ghibli. A lo que voy con esta pregunta es, ¿has pensado si realmente existe una simplificación de estilos, una protocolización de los estilos en la IA, o es más bien la IA la posibilidad de romper la propia IA o hacer ciertas rupturas con eso? Y eso para cerrar. Ya, a ver, vamos por partes. A ver, me avisa si es que me falta alguna de las preguntas que me has hecho. A ver, la primera, sobre los errores, ¿no? ¿Dónde quedan estos errores, estas alucinaciones? ¿Eso es literatura? Yo diría que, o sea, nosotros consideramos literatura cuando hay intención de hacer literatura, ¿no? Si es que no hay intención de hacer literatura, entonces no tomamos en cuenta, digamos, esa expresión textual como literatura, per se, ¿no? Pero yo creo que la literatura es, o ¿cuándo es que eso se convierte en literatura? Cuando hay algún autor que toma, digamos, esas alucinaciones, cuando hay un autor que está detrás, que le da sentido, digamos, a eso que la máquina ha generado, ¿no? Bueno, hasta este momento, debo decirlo, porque yo no sé si en unos años es que ahora la opinión es muy dividida. Muchos investigadores, por ejemplo, piensan que sí se puede dar una inteligencia artificial generalizada, ¿no? Que tome conciencia, y también hay la opinión de que no. Entonces, yo no puedo hablar por el futuro, pero puedo hablar por el presente. Y si es que no hay alguien que esté detrás, que, que utilice, digamos, esos errores como desde un aspecto literario, ¿no? Específicamente, yo no podría considerarlo literatura. Sí. Ahora, ¿me puedo equivocar? Sí, desde luego, ¿no? Porque, como te digo, en el futuro puede aparecer que es una máquina autónoma que genera, se hizo por sí misma y está generando, está haciendo literatura, ¿no? Y en cuyo caso ya estaríamos hablando de otro caso. Ya esto ya sería distinto. Sobre lo que mencionaste de Kate Crawford, doy toda la razón. O sea, si bien Kate Crawford hace pues este mapa, ¿no? Sí, siempre ha estado, la historia de la computación siempre estaba asociada, digamos, al extractivismo, al uso de recursos. El mismo celular, por ejemplo, si ustedes buscan, por ejemplo, información sobre los minerales, que es algo que hace, por ejemplo, Jussi Parika, ¿no? Cuando investiga, ¿no? Cómo los medios digitales, ¿no? Tienen toda esta carga, ¿no? Material, porque a veces pensamos que lo digital es inmaterial, pero en realidad pues, está asociado pues, a minerales, a extractivismo. Solo buscar, por ejemplo, información en Google ya está haciendo que tú, digamos, está haciendo que tú emplees cierta cantidad de agua para el enfriamiento de los servidores que te han permitido hacer esa búsqueda, ¿no? O sea, sí. Y esto es desde atrás, ¿no? En realidad esto en realidad proviene no solo desde la aparición de la computadora, es anterior, como dijiste tú, ¿no? Quizás, y aquí sí hay que hacer una distinción, se ha incrementado, ¿no? Se ha amplificado con la aparición de la inteligencia artificial. Creo que eso sí es innegable. Porque está pasando en algunos países, por ejemplo, que hay a veces cortes de luz, ¿no? Porque hay un uso masivo de
de los medios digitales. En este caso, por ejemplo, no sé, pues se puso de moda el generar imágenes del estilo Ghibli y claro, que hizo que hasta, creo que fue sí, el CEO de OpenAI mencionó que sus servidores se estaban fundiendo. O sea, hemos llegado a eso, ¿no? O sea, había tal masa crítica de personas que estaban tratando de emplear el algoritmo solamente porque podían generar pues, una imagen. Sí, creo que el alcance que ha tenido la inteligencia artificial ha amplificado esto, ¿no? Que no quita que sí, que estas explotaciones, todo esto siempre haya ocurrido. Y la última pregunta era ¿sobre qué? Sobre si tú considerabas que justamente la IA con la posibilidad de crear estas imágenes, el estudio Ghibli y otros estilos ya prediseñados, nos lleva a protocolizar justamente la diversidad estética, la singularidad. Sí, 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 te doy toda la razón. O sea, si es que tu posición es que sí, o sea, yo creo que vamos a llegar a un problema de homogenización de la estética, ¿no? Que es algo que pasó, por ejemplo, en los años 2000, en los 2000. No sé si hay músicos aquí en la reunión, pero seguramente recordarán, pues, se puso de moda FL Studio, que era un software, por ejemplo, para crear música electrónica. Pero estuvo tan de moda que ya habían ciertos rasgos, ciertos patrones estilísticos de haber utilizado esta herramienta, ¿no? Que es FL Studio. Entonces ya la gente decía, oye, has usado FL Studio, ¿no? Y eso causó su rechazo, ¿no? Que mucha gente comienza a rechazarlo en búsqueda de otras formas rítmicas, tímbricas, etcétera, ¿no? De sonido. Entonces creo que lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. O sea, si bien Letmanovich dice que no hay una estética relacionada a la inteligencia artificial, no sé si lo han leído, pero él menciona eso. Yo creo que sí podemos identificar que al menos en los inicios de la inteligencia artificial, de la generación de videos, de imágenes, había pues ciertas particularidades, ¿no? Como por ejemplo esta pérdida de continuidad, ¿no? Entre una escena y otra, estos glitch, etcétera, que algunos artistas han sabido capitalizar en sus videos, en sus videoclips, ¿no? Promocionales o videoclips de alguna canción. Entonces, sí, yo diría que es mucho más compleja, la respuesta es más compleja, ¿no? Si bien sí creo que vamos a llegar a cierta homogenización, creo que van a aparecer modelos que te van a tratar, digamos, de sacar de esa homogenización, ¿no? Porque, bueno, hoy en día no hay una sola inteligencia artificial, sino hay N, ¿no? Hay todo un hub de inteligencias artificiales y tú te das cuenta, cuando tú quieres obtener cierto tipo de resultado, acudes a una, cuando quieres otro, acudes a otra y así, ¿no? Sí, creo que eso es lo que va a pasar. Muchas gracias, Michael. De verdad que tengo pendiente, después te hablo por interno para recomendarte una obra que es chilena, se llama La Sagrada Biblia Artificial, hecha por el Estudio San Martín, donde ellos usan IA para crear una especie de sátira de la Biblia y los autores en ningún momento reconocen la coautoría, en ningún momento reconocen en el libro, quiero decir, en la obra, uso de IA, salvo que ellos en la presentación, en entrevistas públicas lo han dicho, pero no mantienen, como hace Carrión, por ejemplo, todo este prefacio, este epílogo con el uso de la técnica. Para ellos eso más bien forma parte del misticismo, hay una burla ahí, ¿no? Después, si quieres, conversamos de eso, de pronto para la antología te sirve revisar ese caso. Agradecemos también a todos los participantes que estuvieron, las personas que preguntaron, y bueno, nos veremos dentro de un mes en la siguiente jornada. De nuevo, muchísimas gracias, Michael. Que tengan una buena tarde. Gracias por estar. Nos vemos. Adiós. Adiós.